La religión es un conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en la divinidad con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen. Una religión, a través de su texto sagrado, establece sus principios morales y decide qué está bien, qué está mal y qué objetivos persigue. Religiones politeístas. Su significado es que no existe un solo Dios, sino que existen varias presencias divinas. Las más conocidas son la romana, la griega y la nórdica. En ellas cada dios está representado con forma humana y poseen poderes sobrenaturales. Religiones monoteístas. Son aquellas religiones que solo aceptan la existencia de un solo Dios. Es propio de las religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Religiones panteístas. En este caso, las religiones defienden que tanto el creador como la creación, es decir, tanto el mundo físico como el espiritual, tienen una misma sustancia y responden a una filosofía única. Un ejemplo es el taoísmo. No teístas. No postulan la existencia de creadores y creaciones, sino de leyes universales que rigen la existencia humana. El budismo Zen es una de ellas. Cristianismo. Tiene su origen en el siglo I, con las predicaciones de Jesús de Nazaret. Basó su vida en la predicación de la existencia de Dios y su reino. Durante su vida eligió a los 12 apóstoles, que fueron los encargados de extender su mensaje. Su escritura sagrada es la Biblia, que se divide en el Antiguo Testamento, que es compartido con el judaísmo, quienes lo identifican con la verdadera Biblia. En él aparecen sucesos como la creación del mundo, el diluvio universal o los 10 mandamientos entregados a Moisés. Y el Nuevo Testamento, que es referido a la vida de Jesús de Nazaret. De ahí que no se sientan identificadas aquellas religiones que no reconocen a Jesús como verdadero profeta y representante de Dios. El cristianismo está dividido en 3 grandes ramas. La católica, que es la iglesia primigenia y la más seguida. Su presencia se extiende por toda Latinoamérica y por gran parte de Europa. El protestantismo surge de la primera reforma protestante impulsada por Martín Lutero durante el siglo XVI. Algunas de sus características son su negación al Papa como líder espiritual, la eliminación de la devoción de los santos y la independencia de las iglesias. Su presencia predomina en países como Alemania y Estados Unidos. Por último, la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la católica durante el siglo XI. Por numerosas discrepancias en torno al desarrollo de la doctrina, el territorio en el que destaca es Rusia. Islam. Religión fundada por Mahoma en el siglo VII. El origen del Islam se encuentra en las revelaciones de Mahoma, a quien se le apareció el arcángel Gabriel, señalándole que había sido elegido como profeta para predicar la palabra de Alá. El texto sagrado es el Corán, que fueron las revelaciones experimentadas por Mahoma. Al principio su difusión era oral, hasta que progresivamente se fueron pasando a escrito. En él aparecen numerosas figuras bíblicas de gran significado. Los suníes son la rama mayoritaria dentro de la religión islámica, y estos defienden la existencia de 5 pilares: el testimonio de la fe, la oración, dar el zakat, el ayuno en el Ramadán y el peregrinaje a la Meca. Fue creada por Buda en torno al siglo V a.C. en la India. Al principio las enseñanzas eran difundidas oralmente,
hasta que cientos de años después se empezaron a redactar los primeros escritos budistas. El renacimiento es otra característica que define el budismo y no es un hecho deseable. Si la vida entraña sufrimiento, no es deseable el renacimiento, ya que el budismo busca, a través del karma, la meditación y el nirvana, la erradicación del mismo. Por último, cabe destacar que el budismo es la religión mayoritaria en países como China, Japón y Singapur, siendo una de las más seguidas a nivel mundial. Judaísmo. Es la religión monoteísta más antigua del mundo y cree en la existencia de un Dios que es el creador del universo. Los judíos tienen una fuerte creencia en Dios. También realizan prácticas religiosas dando una gran importancia al papel de la familia como maestros para difundir las enseñanzas de Dios. El libro sagrado es la Torá y consta de 5 libros donde se pueden encontrar las principales creencias y doctrinas de este pensamiento religioso. La creencia base de los judíos es que Dios escogió a este pueblo para revelarle la ley universal que se encuentra dentro de los 10 mandamientos, así como de la misma Torá. Con estas enseñanzas, el pueblo podrá ser guiado hacia un camino repleto de gracia y virtud. Los judíos no solo se consideran judíos por motivos religiosos, sino que también han creado toda una cultura a sus espaldas, una tradición e incluso una nación. Todos estos conceptos están interrelacionados entre sí, aunque dependiendo de la comunidad en la que se encuentre, la tradición incorporará unos elementos u otros inspirados en los países a los que llegaron. Las religiones tuvieron un papel clave en las etapas más tempranas de la civilización humana, como matrices de un código moral, ético, social o político, mediante las cuales cada civilización humana construyó su estilo de vida y su concepto específico del deber, todo bajo la idea de que habría uno o varios dioses vigilantes capaces de dar terrible castigo o justa recompensa. La religión es una necesidad del ser humano que surge desde el momento mismo en que toma conciencia de su finitud y su debilidad. Esta necesidad de una entidad superior que explique el mundo que le rodea y el sentido de su vida y trascendencia no es característica únicamente del hombre antiguo. El hombre moderno sigue teniendo la necesidad de aferrarse a un sistema de creencias y verdades absolutas que den sentido al mundo y su trascendencia.